La ansiedad de modo ocasional es una parte normal de la vida, pero si las preocupaciones se hacen excesivas y persistentes sobre situaciones diarias, podrían ocasionar trastornos que requieren el acompañamiento del especialista. Algunos sentimientos causados por la ansiedad son el miedo, la ira, el terror y los ataques de pánico. Estos pueden interferir con las actividades diarias y si no son controlados, pueden traer consecuencias importantes en la vida del individuo. El trastorno de ansiedad puede estar relacionado con un problema de salud oculto. En algunos casos, los signos y síntomas indican una enfermedad como diabetes, hipertiroidismo, síndrome de intestino irritable o efectos secundarios de medicamentos. Algunos factores de riesgo que incrementan los casos de ansiedad grave son traumas por maltrato, acumulación de estrés, alteraciones mentales, familiares consanguíneos, consumo de drogas o alcohol. Ansiedad, el tema del día de hoy, por eso recibimos a nuestra invitada en el estudio. Ella es Dana Guerrero, psicólogo clínico. Un gusto que nos acompañe. Bienvenida. Un gusto, Daniela, estar acá con ustedes en este espacio y por la invitación. Y claro que sí, un tema que nos acontece y acarrea a todos en esta situación de pandemia y confinamiento. Claro, la ansiedad no es un tema nuevo, sin embargo, vemos cómo durante el confinamiento, la cuarentena, el tiempo que se ha estado también con el virus presente en el mundo y también cómo hemos vivido estos procesos han desencadenado algunas reacciones en las emociones y también en la ansiedad. Vamos a hablar un poco de ello y saber que parte de la ansiedad puede ser también algo normal, solo que debemos buscar cómo manejarla, ¿no? Es así, como bien lo acabas de decir, la ansiedad es parte de nosotros y de la naturaleza humana, solamente que debemos saber identificar cuándo esa ansiedad cumple una función para motivarnos a actuar o resolver los problemas y cuando esta ansiedad nos limita y nos detiene, es allí. Parte de la naturaleza humana, como seres humanos, no estamos acostumbrados a vivir con la incapacidad de prever lo que va a pasar en el futuro. Entonces, justamente en momentos de crisis, en momentos de emergencia, es totalmente natural que haya malestar, sufrimiento, pero también debemos recordar que hay fortalecimiento y hay aprendizaje. Y el identificar eso que nos está ocurriendo y que nos está generando algún tipo de malestar es lo que nos va a ayudar a trabajar en eso, a fomentar el bienestar, que son parte de las recomendaciones que vamos a compartirles el Sí, día por de hoy. supuesto, y también vamos a hablar de las diferencias entre factores estresantes o el estrés per se y también la ansiedad. A veces decimos que estoy ansioso o estoy estresado y resulta que no estamos identificando bien qué es lo que está pasando con nosotros. Es así, correcto. Ahí es donde yo digo que tenemos que ponerle nombre a qué es lo que estamos sintiendo. Una de las recomendaciones incluso para manejar el estrés, la ansiedad o cualquier emoción que estemos transitando, porque hay que recordar que estamos ahorita en una montaña rusa de emociones. Algunos días estamos acá, otros días estamos acá, pero es parte de la naturaleza y de la situación de confinamiento y de pandemia que estamos viviendo, y eso es importante reconocerlo. Pero ponerle nombre a eso, expresar y decir en palabras qué me está ocurriendo, cómo me estoy sintiendo, nos da el derecho de apropiarnos de esa situación y poder gestionarla y manejarla de mejor manera. Tú bien dices, a veces digo simplemente estoy estresado, estoy ansioso, pero ¿has identificado qué es lo que te está generando ansiedad? ¿Qué es lo que te está generando estrés? Entonces, muy importante estar muy conscientes, tener muy presente qué es eso que nos está generando ese malestar, identificar cuáles son esos factores. Es que estoy pensando constantemente en el futuro, o es que hay una situación concreta que me está preocupando. Porque si hay una situación concreta que me está preocupando, entonces yo analizo, ¿puedo hacer algo hoy, en este momento, para resolver o para solventar esa preocupación? ¿Sí o no? Y dependiendo de esas respuestas, entonces yo actúo si es sí, y si es no, entonces yo la postergo o planifico futuras alternativas o soluciones a esa preocupación. Entonces tú muy bien lo dices, hay que identificar realmente cuáles son esos factores que nos están generando estrés o ansiedad, ponerles nombre. Jorge Enrique nos escribe a través del Instagram Live, nos dice lo siguiente: ¿cómo podemos manejar la ansiedad y qué relación tiene con la inseguridad? La ansiedad, ¿cómo podemos manejarla? Lo primero siempre que yo digo es que tenemos que abrazar esa ansiedad, aceptarla,
porque cuando nosotros reprimimos esa emoción o hacemos ver que no está ocurriendo y empezamos a ocuparnos en otras actividades como para olvidar lo que estamos sintiendo, realmente estamos agravando el problema. Entonces, lo primero es reconocerla, identificarla y saber qué es lo que me está generando esa ansiedad. Yo ponerle nombre a la situación concreta. O sea, identificar qué me está generando ansiedad y conforme eso yo puedo actuar sobre ello. Claro, hay muchas técnicas que podemos utilizar de relajación, de respiración sobre todo, que nos ayudan a bajar esos niveles fisiológicos, esa activación conductual, cognitiva y fisiológica, valga la redundancia, esa inquietud. Por ejemplo, la respiración diafragmática es una muy buena recomendación para poder lidiar con la ansiedad. Si el tiempo me lo permite, Sí, claro. lo puedo ejemplificar. Muy bien, tenemos la palma de nuestra mano y la vamos a colocar en nuestro abdomen. Y vamos a imaginar que tenemos un globo que necesita ser inflado para luego desinflarse. Entonces, una vez que inhalemos y tomemos el aire, vamos a inflar ese globo y vamos a contar del 1 al 5 en nuestra mente mientras vamos inflando ese globo. Una vez ese globo esté inflado, vamos a retener ese aire y vamos a contar de nuevo del 1 al 5 en nuestra mente y vamos a ir exhalando y botando ese aire, es decir, buscamos desinflar ese globo, como liberar esa tensión acumulada. Y contamos nuevamente del 1 al 5 mientras estamos exhalando y desinflando ese globo. Entonces es una muy buena manera, una estrategia fácil que podemos hacer en cualquier momento. Claro, es bueno hacerlo que no tengamos distracciones, mucho ruido, personas que nos puedan interrumpir y practicarla tantas veces sea necesaria en el día o en todas aquellas situaciones que tengamos mucha tensión, mucha inquietud. Entonces eso de relájate y respira profundo no está tan alejado de la realidad. No, para nada, porque ¿qué es lo que sucede con la ansiedad? Que nos vamos al futuro y nos olvidamos del tiempo presente, de anclarnos en el aquí, en poner los pies sobre la tierra. Y cuando estamos en ese tiempo presente nos olvidamos de cómo resolver las cosas que tenemos enfrente. Es decir, los problemas que tenemos el control de poder accionar. Claro. ¿Qué podemos solucionar y qué está fuera de nuestras manos? Muy importante. Neurogizme nos escribe y nos dice, así es, aceptar una vez que identifiques, trabajar en esto. Esto es importante porque no solamente es identificar qué nos está detonando esta ansiedad o este estrés, sino también qué estamos haciendo para mejorarlo y cómo estamos inflando o desinflando este globo, ¿no? Eso es correcto. Cuando vemos este patrón que hemos vivido durante el año y medio prácticamente de cuarentena que se está viviendo en el país y lo que se vive también en el mundo, porque esto es una realidad que no solamente afecta a Venezuela, sino que también, bueno, vemos algunos otros factores que puedan estar afectando la realidad social en general. Pero cuando identificamos qué podemos solucionar y qué no, ¿cómo realmente manejarlo? Porque a veces decimos, pero manéjalo. O contrólalo, pero a veces dice, pero es que no sé cómo hacerlo, o intento, pero se me sale de las manos. Exacto, ahí tú acabas de decir algo muy importante, saber también identificar qué cosas están dentro de nuestro control y qué cosas escapan de nuestro control. De hecho, una de las formas, preguntan habitualmente, ¿cómo yo puedo ayudar a un amigo o a un familiar que esté más vulnerable o que esté muy ansioso? No le digas esto de no te estreses, O cálmate. tranquilo, cálmate. Hay personas que están pasando peor situación que tú, todos estamos iguales, porque eso no está solucionando realmente nada. Claro, y además cómo vive la realidad de una persona es distinta como la vive la otra y por eso vamos a seguir hablándolo en la próxima parte, porque las emociones y también el ser humano es un mundo de emociones generales, como bien lo dice, y a veces decimos tenemos emociones buenas o malas, pero realmente son catalogadas de esta manera o son emociones con las cuales aprendemos y también maduramos. Vamos a irnos a la pausa, Tana Guerrero nos seguirá acompañando, psicólogo clínico, ustedes le seguimos revisando la participación a través de las redes sociales por @salud_gb y por @Daniela J. Salas. Ya regresamos.